En este vídeo vamos a ver una introducción a un método muy útil que nos ayuda a simplificar la pose de un modelo en una figura muy sencilla, que nos servirá como guía para trazar y mantener correctamente las proporciones y relaciones de cada uno de los elementos que componen una pose. Se trata de averiguar la forma general que tiene la pose que vamos a dibujar y encuadrar nuestro dibujo en dicha forma. ¿Para qué sirve? Pues es realmente útil cuando queremos dibujar un modelo que tenemos delante y evitar errores en la proporción como la escala, la posición o la orientación de la pose. Nos ayuda también a corregir la figura y las diferentes partes que la componen, porque tenemos esta guía, que es como un esquema mental que creamos para pensar. El dibujo se puede simplificar en esta figura, que puede ser un cuadrado o un círculo, y estos son los límites más o menos que lo conforman. Ahora veréis de lo que hablo. Fijaos cómo la forma que estoy dibujando se adapta a la pose del modelo. Es decir, que cada pose que dibujemos tendrá una forma distinta que se ajuste a ella, y que por tanto la identifique. Pero tenemos que simplificar al máximo esta figura. Pensad en figuras geométricas, como el cuadrado, el círculo, el cilindro, el triángulo. Cuanto más simple sea, mejor. Ahora estoy rellenando la figura que he trazado para que podáis ver que esta pose la podemos simplificar en esta figura. Esto es lo que tienes que imaginarte en la cabeza. Si te imaginas esta figura en tu cabeza mientras dibujas, te resultará más fácil saber si tu dibujo está bien encuadrado, si la proporción es correcta y además sabrás cuáles son los límites de tu trazado. También a través del dibujo de estas formas puedes lograr un mejor entendimiento de la relación entre una figura y otra. Por ejemplo con el paraguas, si dibujas la forma básica que lo compone, sabrás con más facilidad cuál es su posición y orientación respecto al personaje. Luego puedes ir dentro y dibujarlo con detalle sabiendo que partes de una buena base. Y hablando de dibujar, vas a ver a qué me refiero con trazar el monigote siguiendo estos límites de la figura. Primero comienzo como siempre por trazar la línea de acción de nuestro personaje, que como hemos visto en otros vídeos podemos cambiarla, enfatizarla o exagerarla para obtener distintos resultados. Y a continuación dibujo el monigote. Una vez que tienes la figura en la mente o dibujada sobre el papel, te resultará mucho más fácil mantenerte en proporción con el modelo, dibujando el monigote que hemos aprendido en otros vídeos, ya que es como si ya hubieras tomado las medidas generales, pero en lugar de trazar líneas o medidas rectas por todas partes, dibujas una figura que se adapta a la forma del modelo. Y con la forma misma de la figura sabes cuál es el ángulo y la distancia donde termina la pierna derecha, porque forma parte de uno de los ángulos de la figura. Igualmente sabes dónde termina el pie, la cabeza o el brazo izquierdo. Cuando te enfrentes a dibujar sobre el papel una pose, un rostro o una mano, lo que sea, puedes imaginarte figuras como estas de color verde o naranja que tienes aquí, que encuadra la pose y el objeto. O si estás empezando lo puedes dibujar también. Con la práctica esto lo podrás hacer en tu mente. Verás que esto simplifica mucho las medidas y las proporciones generales de una pose, o aquello que dibujes. Además te permite asegurar que el rango o el espacio sobre el que vas a trazar tu dibujo es correcto, y no te queden dibujos con partes desplazadas, desorientadas, o deformes, o comprimidas por una parte, o estiradas o alargadas por otra. No es ciencia exacta, pero recuerda que al dibujar no se trata de copiar la realidad, sino de captar la esencia de lo que ocurre en la vida real. Y muchos artistas además reconocen que a través de la exageración se captura mejor la realidad. Luego veremos más adelante cómo podemos descomponer aún más esta pose en figuras básicas. A continuación os voy a explicar un ejercicio sencillo para que entendáis la importancia que tiene esta técnica en nuestro dibujo. Supongamos que dibujo una serie de figuras básicas, una figura en forma de óvalo más o menos, un círculo, un rectángulo y una figura triangular. Pongamos que estas figuras son nuestras referencias, como si fuese un modelo que queremos dibujar, o una fotografía de una revista. Y ahora lo que queremos es dibujar las figuras de nuevo manteniendo la proporción y los ángulos de las mismas, de forma que nuestro segundo dibujo se asemeje al primero. Pues bien, voy a dibujar lo mismo, una especie de óvalo, un círculo, un rectángulo y un triángulo. Hasta aquí bien, parece que las formas más o menos me van saliendo correctamente. Estoy tratando de trazar la referencia a mano alzada sin ningún tipo de medición o referencia añadida, lo que da bastante libertad al trazado. Pero fíjate si encuadro estos dibujos en un rectángulo que delimite sus áreas. Si ahora comparo los dos dibujos, verás por ejemplo que el óvalo difiere ligeramente en sus ángulos con respecto al original. Y eso que no me ha salido tan mal. El círculo casi lo he clavado, pero el rectángulo comienzas a ver que la escala y los ángulos difieren. El segundo es más grande y más horizontal que el primero, y cuando vamos al triángulo ya me he desviado bastante en la rotación. Y estos son ejercicios de figuras muy sencillas. Imagínate si en vez de figuras geométricas dibujase manos, pies o un rostro. Si tengo estas ligeras desviaciones con estas figuras, ya con el resto me voy de madre. Ahora, si dibujo estas mismas figuras tomando como referencia la forma que los encuadra, me hago una mejor idea de dónde tengo que trazar y los límites del trazado. El óvalo con la tableta a veces me cuesta un poco dibujarlo correctamente.
pero en general ya sé que la escala y orientación se asemejarán muchísimo más. Digamos que a través de esta figura nos construimos un camino por donde tenemos que trazar y donde no tenemos que salirnos de la carretera, que en concreto nos ayuda con nuestras proporciones. De nuevo, si estas figuras fuesen más complejas, como un rostro o una mano, el margen de error sería cada vez más grande, si no tuviésemos un esquema mental de la pose. Ahora te voy a explicar un poco por qué utilizo este método de las figuras básicas para encuadrar mis dibujos y no uso referencias como una cuadrícula, por ejemplo. Creo que para agrandar una imagen una cuadrícula le puede resultar más fácil para algunos, pero yo encuentro que si tengo que agrandar la imagen con una figura básica, también soy capaz de conseguirlo. Tomo las medidas de la figura en el dibujo más pequeño y las comparo con las medidas de la figura en el dibujo más grande. Pero si ves que te resulta más fácil con la cuadrícula, adelante. Esta es solo mi opinión personal. Imagínate que el modelo aquí fotografiado fuese un círculo, y ahora queremos dibujar ese círculo en otro papel. Pues si me imagino la figura que lo encuadra, puedo mantener las proporciones y al mismo tiempo tengo la libertad de realizar trazos largos, dinámicos y siguiendo la fluidez de la pose, pues no me cuesta mucho dibujar un círculo dinámico dentro de esta figura que es un rectángulo. Sin embargo, si este círculo lo quiero trazar dentro de una cuadrícula, notad cómo las líneas de la cuadrícula chocan con la fluidez del círculo. En vez de dibujar líneas dinámicas, tenemos rectas que ya de por sí indican solidez y quietud. Y luego, si en lugar de dibujar el círculo de una vez voy poquito a poquito, siguiendo la cuadrícula, notad que estoy más preocupado en contener el círculo en cada cuadrícula que en dibujarla de forma dinámica. Mi mente se desvía y pierde esa sensación y diversión de dibujar de manera fluida y veloz, para en lugar de ello tratar de ser lo más preciso posible. Si traduces este círculo a un modelo complejo ocurre más o menos lo mismo. Al dibujar con una cuadrícula se tiende mucho a copiar lo que ves, en lugar de hacer un ejercicio de entendimiento del por qué una pose es como es. De repente hay muchas líneas que forman cuadrículas en el papel y están midiendo centímetro a centímetro, línea tras línea, y lo que queda son dibujos que generalmente resultan estáticos, ya que la referencia de por sí es estática. Son líneas rectas verticales y horizontales. Fíjate ahora cómo voy desmenuzando la pose en pequeñas figuras. Por ejemplo, entre las piernas y la cadera me llamó la atención que dibujan una figura parecida a un triángulo. También, la pose de este modelo produce una relación entre el torso y la pelvis más o menos rectangular. Y esto es lo que me imagino cuando dibujo el monigote. Voy desmenuzando la pose en figuras sencillas y comparando estas referencias, dónde contacta el rectángulo con el triángulo y cuáles son los ángulos que se producen. De esta forma sé que el dibujo mantiene correctas proporciones con el modelo original, y al mismo tiempo, sin ser demasiado preciso, me da la flexibilidad de dibujar estas referencias sintiendo el modelo, la pose, la dirección de la acción, y variándolo si quiero transmitir algo con más énfasis. Notad cómo estas figuras pequeñas también se ajustan a la pose del modelo, siguiendo una dirección fluida con la pose para favorecer el dinamismo de la misma. En este caso, al comparar la fotografía original con el modelo, me doy cuenta quizás que puedo cerrar más ese triángulo para enfatizar el empuje hacia arriba que tiene la pierna derecha del modelo, y al mismo tiempo provocar más tensión sobre la pierna izquierda. Estos son cambios que puedes hacer a medida que dibujas tu monigote. Recuerda que el monigote son estudios de la pose del modelo que haces. No te contentes con el primer monigote que te salga, ya que la idea detrás de esto es que puedas cambiar libremente la pose tantas veces quieras en cuestión de pocos segundos. Y aquí de nuevo voy creando más figuras para las distintas partes del cuerpo, siempre simplificándolo lo máximo posible y respetando la fluidez de las figuras. Repito el mismo proceso, por ejemplo, con el brazo izquierdo, en el que veo que junto con el paraguas forman una figura también parecida a un rectángulo, y en este caso no solo estoy midiendo y comparando el brazo con el cuerpo, sino también el ángulo del paraguas con respecto al brazo, la cabeza y el hombro de nuestro modelo. A veces no tienes ni que pensar en estas figuras si lo que estás haciendo es jugar sobre el papel y ver qué te va saliendo en el dibujo, o si estás inventando poses. Pero si tienes una referencia, ya sea un modelo delante o alguien que ves en la calle o donde sea, este tipo de figuras te ayudan incluso cuando vas cambiando e inventando la pose, como por ejemplo con la pierna. Podría cambiar la forma del triángulo para mostrar tensión o relajo en una pose, o para mostrar una perspectiva más acusada o menos acusada. Esta manera de trabajar te aporta una gran flexibilidad, y al mismo tiempo es muy sencillo dibujar la pose contenida en estas figuras. Por ejemplo, en este dibujo puedo notar que la figura del brazo muestra un triángulo más o menos con todos los lados iguales, mientras que en el modelo original el brazo derecho forma como un triángulo con la diagonal más alargada. Si ya sé que el brazo derecho forma un triángulo más alargado, ya tengo una idea de antemano fácilmente representable en mi dibujo. Simplemente dibujo el triángulo con los ángulos que busco de cada parte del brazo y hago el dibujo. Esta forma de trabajar está relacionada también con el espacio negativo y positivo de un dibujo, pero esto será motivo de otro vídeo. La diferencia más grande que veo trabajando con una cuadrícula y las figuras es que la cuadrícula está compuesta por líneas rectas, equidistantes, verticales y horizontales. Esto en simbología representa solidez y quietud, mientras que las líneas con cierto ángulo representan movimiento y dinamismo.
Por tanto, con la cuadrícula noto que se pierde dinamismo por el camino, ya que es una referencia demasiado estática. Sin embargo, trazando tu dibujo dentro de una figura que sigue la fluidez de una pose, y no ceñida a líneas rectas que interrumpen esa fluidez, noto que los dibujos me salen con más viveza y con más dinamismo. ¿Te ha gustado este vídeo? Y si te ha gustado, ¿por qué no compartirlo para que otros lo puedan ver? Suscríbete a nuestro boletín y además podrás estar al día de nuevos vídeos, noticias y artículos que se publicarán en Trazarte y que te ayudarán a dibujar. Además podrás formar parte de una comunidad de gente como nosotros que queremos mejorar y aprender a dibujar.